Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Tenemos justamente a Vanina Tetti. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad es que muy contento de tenerte aquí. Estamos desde Barcelona ahí en Buenos Aires y esto es fantástico. Oye, esto de poder conectar dos puntas de dos lugares del mundo con tanta separación y a la vez ahora tan cercanos. Sí, son de las cosas buenas que trajo la pandemia. Exacto. Te presento. Tú eres psicóloga y además también eres especialista en el ámbito cognitivo-conductual y de las terapias contextuales, que también hablaremos a lo largo de la entrevista de estas terapias, que son terapias de última generación, son terapias también muy interesantes. Y además eres la directora del grupo Etapas, un grupo también que está creciendo, un grupo también que estáis formados por un equipo muy interesante. También hablaremos de esto en profundidad. Y me gustaría, Marina, empezar por una primera pregunta acerca de todo lo que hemos vivido con el tema de la pandemia. ¿Tú dirías que ha habido un aumento de la demanda de profesionales de la salud, esa demanda de servicios psicológicos? Sí, yo lo que observé Sí, en el medio en el que me muevo, en nuestro país, pero sí. creo que es algo que a nivel internacional ha sucedido. Ujú. En un principio hubo como mucha oferta de mucho contenido psicológico para, digamos, a poder ayudar a la comunidad, mucho contenido de valor gratuito, muchos Ujú. vivos, con posteos y demás, donde la gente pudo empezar a hacer uso y acercarse a herramientas psicológicas Ujú. en la medida que las fuera necesitando, Sí, pero con el correr de los días y de los meses, sobre todo en nuestro país, que es uno de los que tiene la cuarentena como más extendida, sí. uno empezó a ver el incremento de consultas individuales Ujú. en relación a un montón de sintomatología que la cuarentena genera o bien potencia. Síntomas ansiosos, depresivos, estrés, ya estamos viendo casos de estrés postraumático, Ujú. tanto en población adulta como Ujú. infanto-juvenil. Claro. Así que de alguna forma todo lo que hemos vivido nos está pasando factura. Es algo que no es gratuito, Exacto, que se va como llenando en exacto. la mochila Sí, emocional. sí, en nuestro país, digamos, todo empezó como una especie de mini vacaciones, Ujú. donde estaba la posibilidad de quedarse en casa por unos 15 días y al Ujú. principio estábamos terminando el verano, el clima ayudaba, Claro, uno empezaba a hacer arreglos en su casa, claro. pero a medida que la cuarentena se fue extendiendo, los casos fueron subiendo, esto empezó a generar un impacto a nivel emocional y psicológico a las personas, Totalmente. desde ya. Claro, de alguna forma se ha visto que esto, oye, aún se está manteniendo. Entonces, a lo mejor no son, como tú dices, no las vacaciones, sino es algo mucho más serio, mucho más prolongado. Exacto, partimos como de algo como muy externo, Ujú. donde esto era algo que les estaba sucediendo a ustedes, que sucedía en Europa y uno empezaba a Exacto, tener muy poquitos casos exacto. y los casos eran como de televisión Sí, que nadie conocía y a medida que los días y meses fueron sucediendo, hoy en día todos totalmente, tenemos o ya lo padecimos al virus o tenemos conocidos que lo han tenido. totalmente. ¿Y dirías que quizá también en Argentina ha habido también como más aceptación a la hora de ir al psicólogo, al profesional de la psicología? Porque aquí a lo mejor en España aún sigue habiendo un poco ese tabú, ¿no? Cada vez menos, ¿eh? Por suerte. Pero claro, en Argentina Uh -huh. vosotros estáis mucho más abiertos a nivel mental a esta posibilidad. Con lo cual, no sé si también además la gente se ha prestado más a acudir. Sí, a ver, por un lado, es cierto que hay un tabú con respecto a realizar una consulta psicológica o Sí, psiquiátrica. De todos modos, Argentina y Buenos Aires en sí, particular somos una población bastante abierta a la experiencia sí, psicoterapéutica. totalmente. En cualquiera de las corrientes, hay como muchas corrientes que conviven en nuestro país. Sí, Eh, pero sí es cierto que frente a la necesidad y frente también esto que hablábamos al principio, a la posibilidad de la cercanía a través de la consulta online, mm, han crecido las consultas de las personas, ya sea para retomar tratamientos o por ujú, primera vez. totalmente. Háblanos también un poquito de tu trabajo, porque tú eres especialista en terapia cognitivo-conductual y también en terapias contextuales. ¿Cuál es tu Uh forma de -huh. trabajar? ¿Cómo lo combinas? Bueno, a ver, en lo que respecta yo hago dos tipos de terapias, Sí, una que son terapias individuales y otras terapias grupales en vale. formatos de talleres. Ujú. Eh, en lo que respecta a las terapias individuales, Ujú. lo que, digamos, nos basamos las personas que hacemos, los profesionales que hacemos terapias contextuales,
es en indagar acerca de los valores, de lo que es valioso para cada persona, teniendo en cuenta su historia de vida, su mapa mental, y de qué modo podemos ayudarlo a favorecer acciones comprometidas para poder acercarse a eso que es valioso para cada uno. Entonces, en lo que es la entrevista individual, trabajamos mucho eso, y en lo que es el formato de talleres, que son grupales, lo que dividimos es un poco, digamos, en temáticas. Vale. Por ejemplo, a lo largo de la cuarentena, junto a otro equipo amigo, y generamos un taller para familias, para padres, en relación a como una guía en pandemia, cómo poder, digamos, ejercer la crianza de un modo valioso y con acciones comprometidas que favorezcan, digamos, el vínculo y no por el contrario que lo friccionen. El estar 24/7 en casa puede parecer muy lindo al principio, pero después de tanto tiempo hubieron muchas separaciones, situaciones de violencia, situaciones de enojo desmedido, y bueno, la idea es ahí en trabajar en formato grupal. Totalmente, porque al final la convivencia, si no hay tampoco un trabajo, al final también hay un desgaste natural, hay un estrés natural por las circunstancias, por lo que cada uno y una va acumulando, porque al final hay un contagio también de emociones. Exacto, y una de las cosas que sí más se notó en estudios que se fueron realizando a lo largo de la pandemia es que hay mayor activación emocional en las personas. Digamos, en emociones tenemos todos y uno no puede evitar las emociones se activan y de repente aparecen, pero que en un contexto de este tipo, donde nos vemos como un poco amenazados por el virus desde afuera, y por las relaciones que mantenemos en casa hacia adentro, la activación, la irritabilidad se ve como más a flor de piel. Claro, hay una presión por todos lados, ¿no? Es como que no hay la válvula de escape que antes teníamos, ¿no? De decir, pues mira, me salgo, me voy a correr, o me voy aquí a hacer deporte, o me voy al parque. A trabajar, o los chicos al colegio, Exacto. a ver amigos, un cumpleaños, Claro. un montón de estas situaciones que funcionaban no solo como esparcimiento, sino como reguladores emocionales, contextuales, ¿sí? de la comunidad, que hoy en día no están. Totalmente. Y tú, Vanina, eres experta en estas corrientes nuevas de psicología, estas nuevas terapias, que son las terapias contextuales, que son terapias que incluyen también varias modalidades, ¿no? O varias metodologías dentro, es como un gran paraguas, ¿no? ¿Tú cómo las Sí. presentarías? ¿Cómo las definirías? A ver, están englobadas teóricamente en algo que se llama tercera ola, ¿sí? Que tienen que ver más que nada con una división teórica, donde hubo una primera ola que era más conductual, una segunda ola más cognitiva, y esta tercera ola que intenta como un poco superar, digamos, y unificar ambas corrientes, ambas olas, y esto es como algo muy teórico que solo nos interesa como un poco a los psicólogos. Exacto. No es tan importante para la gente. A la gente lo que les sirve es entender un poco que lo que pregonamos, quienes hacemos terapias contextuales o quienes las estamos estudiando, más que experta, yo me considero como una eterna estudiante de este tipo de terapias, es indagar en las funciones que cumplen las conductas. ¿Sí? Nosotros tomamos como conducta no solo a lo que vemos que las personas hacen, sino también a sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos, y todo eso, ese conjunto de cosas, cumplen una función para la persona en ese momento y en su historia de vida. ¿Sí? No pensamos del modo que pensamos, porque eso cumple una función para nosotros, ya sea para regular nuestras emociones, para poder ayudarnos a experimentar cosas, o bien para evitar experiencias que nos pueden ser dolorosas o traumáticas. Así que todo tiene una función, aunque digas, esto que estoy pensando ahora a lo mejor es una tontería, no, esto que estoy pensando ahora y que tú dices que es una tontería, hay una función o hay una línea, un objetivo que estás buscando, aunque sea de forma inconsciente, ¿no? Exacto, y a ver, por ejemplo, en el ejemplo que vos das, que es sumamente común, que una persona
no quiera, por ejemplo, preguntar algo porque lo primero que se le aparece es un pensamiento que dice, es una tontería lo que vas a preguntar. Está, digamos, el poder tomarlo solo como un pensamiento y no como un hecho de la realidad, es como el primer factor para pasar de algo muy fusionado, que es que creo firmemente en mi pensamiento y siento que mi pensamiento es la realidad, a algo más defusionado, que es un pensamiento más que me vino a la cabeza, pero yo puedo experimentar la situación de preguntar sin considerar solo que es una tontería. Totalmente. Es como de alguna forma volvernos observadores o observadoras de nosotros mismos, nosotras mismas. Es como poder hacer un poquito de distancia y decir, cuidado, ¿no? Que eso que estoy experimentando no soy yo, es una cosa que experimento solo. Exacto, empezar a notar es el primer paso, notar pensamientos, emociones, sensaciones, claro, y contrarrestarlas con la realidad. Y también observar si a raíz de ese pensamiento que yo tengo, me estoy acercando a algo que es valioso o en realidad sin querer me estoy alejando. A través de este pensamiento empiezo a experimentar, a evitar experiencias que me alejan de eso que para mí sería valioso. Importante también. Es un poco también buscar esa alineación, ¿no? De qué es lo que realmente yo quiero, ¿no? Quiero aprender, vale, pero este pensamiento de a lo mejor si pregunto la tontería, ¿me ayuda o no me ayuda, no? No me ayuda, porque de alguna forma no me acerco a mi deseo, ¿no? A lo que me gustaría. Aunque puede cumplir la función, aunque puede tener la función de protegerme de alguna forma, de decir, ay, a lo mejor no quiero quedar mal delante de esta gente, ¿no? Seguro, la habitación no, es esto que vos decís, viene a protegernos. Lo que sucede es que tenemos que indagar bien de qué nos está protegiendo. Porque probablemente, tomando en cuenta este ejemplo, de lo que nos protege es de el arribo de emociones que podríamos llamar displacenteras. ¿Sí? Las emociones no son ni buenas ni malas. Exacto. Es cierto que hay algunas emociones que es más placentero de percibir, alegría, calma, tranquilidad, felicidad, y hay otras emociones que no son placenteras, que son un poco incómodas. Correcto. De lo que se trata el trabajo en terapias contextuales es de entender que el sufrimiento es inherente a la vida, que puede ser algo que no nos guste, que puede ser algo que resulte doloroso, que nos enoje, que nos entristezca, pero que es parte de la vida. Y que muchas veces para arribar a cosas que son valiosas para nosotros, tendremos que atravesar algunas acciones aún en presencia de esas emociones incómodas. Totalmente. Aún de la sensación de vergüenza, claro, de incomodidad, aunque aparezca la creencia de que es una tontería. Claro, de alguna forma también aquí estamos haciendo siendo una línea también dentro de las terapias contextuales, que es la de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Es decir, al final llega un punto en que aceptamos también que lo que estamos experimentando es, ¿no? Ni bueno ni malo, ¿no? Yo estoy o me siento enfadado o enfadada, ¿no? Vale, es. Y a partir de aquí, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo esto? Exacto. El primer paso es la aceptación de la realidad que vivimos y de lo que experimentamos, para ahí poder, digamos, predisponernos a situaciones de cambio. Claro. ¿Sí? De que hay un concepto en terapia de aceptación y compromiso que se llama desesperanza creativa, que de lo que trata es de mostrarle al consultante que quizás todos los intentos que realizó por salirse de esa emoción que no le causaba comodidad o placer, en realidad lo único que hizo fue como dejarlo en el mismo lugar. Y esto como del perro que corre su cola intentando agarrarla. Digamos, hay mucho trabajo en metáforas, el cavar un pozo, que lo único que nos lleva es como si yo cavo un pozo para intentar salir, probablemente cada vez me meta como más adentro en lugar de conseguir eso que yo quisiera. Exacto. Con lo cual aquí hay un punto también de reflexión y de que la persona pueda empezar a ser más consciente, ¿no? Es un tema también de ganar conciencia de su realidad, de lo que está viviendo. Del momento presente, de esto que vos decías, de tomar distancia, tomar perspectiva entre aquello que sucede y lo que a mí me pasa con eso que sucede. Totalmente. Sí, tal cual. Y aquí también hay la parte de mindfulness, ¿no? Un poquito esa atención plena, ¿no? Para poder también ser más, estando más aquí y ahora de lo que está ocurriendo. Tal cual, apagar el piloto automático, experimentar las situaciones en lo que ahora está sucediendo y no, digamos, en hacer cosas o experimentar situaciones y teniendo la cabeza en otro lado. Totalmente. Esto que es mindfulness. Claro.
Ujú. Adelante. Que de un modo más formal uno puede como considerar como un espacio de meditación, Sí, y está muy bien. sí. En el aspecto informal del mindfulness es el estar presente aquí y ahora en cada cosa que estemos haciendo. Ahora Totalmente. estamos conversando y poder poner toda nuestra atención en esta conversación, y aunque Mm, nos aparezcan pensamientos de mm, si será claro lo que estoy diciendo, de si le estará interesando y demás, mm. intentar que esos pensamientos sean como nubes en el cielo, que así Exacto. como llegan, Se siguen su van. camino. Es claro, de alguna forma es como aprender a fluir más, ¿no? Con la vida, con lo que nos rodea, con lo que nos ocurre, en lugar de apegarnos tanto, ¿no? Quizá a las cosas, porque a veces nos apegamos. El día que hice ese error, ¿no? Y estamos ahí, el día que hice ese error, entonces yo fracasé y entonces soy un fracasado. Claro, es como, cuidado, ¿no? Te estás aferrando a todo eso, te estás como conectando Tal demasiado. cual, estoy así como muy pegoteado. Exacto. Usamos nosotros como esta imagen de pegoteo con los pensamientos, en vez de estar viendo lo que sucede, estar como así viendo solo mis pensamientos, Totalmente. eh, y, y también como esta imagen de pájaros negros que Sí, nos hablan y sí, que sí, sí. quizás nos desenfocan de la experiencia del momento. Y cuando, Marina, ya tenemos claro lo que nos está pasando, es decir, hemos detectado que hay un pensamiento, hay una emoción, hay una conducta que está ahí, que de alguna forma la aceptamos, ¿qué podemos hacer entonces Ujú. para hacer un cambio? Ahí el trabajo en acciones comprometidas, en ¿Vale? pequeñas acciones que nos acerquen a lo que nosotros consideramos valioso para nuestra vida. Todos tenemos personas, cosas, profesión, estudio, que consideramos que si logramos eso, nuestra vida es una vida que valga la pena ser vivida, ¿sí? Que en cada persona es distinta. Entonces, el poder trabajar en acciones comprometidas, acciones que aún en presencia de este malestar, que como vimos hace unos minutos es inherente a la vida, Ujú. las emociones no se pueden sacar, no podemos trabajar en que se te vaya la ansiedad, que se te Claro. vaya, digamos, la tristeza, sino en aprender a convivir con ella, Ujú. aprender que es una emoción más del abanico que tenemos, que está Totalmente. buenísimo tenerlas, y que aún en presencia de ellas yo puedo hacer cosas que me acerquen a esa vanina que yo quisiera hacer. Totalmente. Es un poco la idea de, en lugar de luchar, ¿no? Aprender cómo a fluir, ¿no? Con todo esto. A soltar, exacto. Esto de, hay una habilidad a aprender que es más de terapia dialéctica comportamental, más de DBT, Sí, que es esto de manos abiertas, que es sí. como soltar la presión, ¿sí? Ujú, Poder aceptar radicalmente las cosas como son. ujú. Eh, hay un posteo mío en las redes que dice, que es un proverbio chino, que Mm, dice, las cosas son como son si las entiendes, y las cosas son como son si no las entiendes. mm. Esta situación de, hay cosas que aún a nuestro pesar están ahí, y el poder aceptarlas es lo primero que nos va a permitir bajar el padecimiento propio. Claro, un poco también lo que estamos viendo con la pandemia, ¿no? Hay gente que dice, no comprendo, no entiendo esto de la pandemia, no entiendo por qué está pasando todo esto. Bueno, está, ¿no? Y el hecho de luchar Uh -huh. contra esto, al final hay un punto en el que hay un desgaste. Es aceptar, ¿no? Que estamos en esta Exacto. realidad y que de alguna forma pues es normal que tengamos miedo, ansiedad, angustia, preocupación. Sí, que vamos a tener que cambiar hábitos, todos extrañamos los besos con amigos, abrazos, la proximidad, nuestro Totalmente. país, y estimo que España también son países como de mucha Sí, proximidad física, y el aprender a tomar una distancia donde nos cuida a nosotros, pero también cuida al otro, es un proceso de donde hay que aceptar radicalmente que estamos viviendo una pandemia, que esto, digamos, es parte de la historia universal, que ha exacto. sucedido y seguramente en algún otro momento volverá a suceder, y que si yo tomo acciones, puedo de ese modo seguir acercándome a las personas que quiero. Pero para eso tengo que hacer un cambio en el modo. Totalmente. Yo creo que la palabra también importante es el compromiso, ¿no? Que es algo que nos cuesta. Estamos en una sociedad también, se habla mucho, ¿no? De la falta de compromiso, ¿no? Esa crisis de valores, y el compromiso es un elemento que de alguna manera también está cada vez menos presente, ¿no?
hay mucha gente que ya, por ejemplo, el tema de compromiso, pues está todo como mucho más fluido, ¿no? A la gente le cuesta también el compromiso en las relaciones, el compromiso a nivel de las amistades a veces, compromiso también a nivel también del trabajo. O sea, que es un elemento que está, yo creo, en transformación, ¿no? Sí, sobre todo el compromiso cuando es visto como un tener que hacer algo. Una obligación. ¿Sí? Donde las cosas, exacto, donde realmente uno habla de los valores, puede tenerlos identificados, puede saber que tiene que hacer acciones comprometidas, pero entender que esos valores se van a ir cultivando. Y si yo hablo de cultivar valores, hablo de que voy a tener que comprometerme en hacer cosas para ellos, para acercarme a ellos. Y esto es cierto que hoy en día en una sociedad que somos más de piloto automático y más de causa-efecto muy rápido, realmente hay que estar dispuesto a regar todos los días nuestros valores. Totalmente. Es un poquito también la idea de ser sinceros, ¿no? Y sinceras con uno mismo, con una misma. Es decir, realmente qué es lo que quieres, ¿no? Porque si tú realmente conectas con lo que realmente sientes que quieres, ahí sí que habrá más compromiso. A veces hay gente Exacto. que esto lo he visto, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero hacer dieta, ya, bueno, pero tú realmente deseas y quieres hacer ese cambio en tu vida, porque claro, hay también una inversión, ¿no? A nivel de esfuerzo, de dedicación, de horas, de... Claro, a lo mejor la respuesta es no, o a medias, o hay bloqueos. Sí, o querer bajar, claro, es como esto de querer bajar de peso, pero de un modo automático, o con Exacto, pastillas, o con una operación, y no a través de un cambio de hábitos que perdure más en el tiempo, que sea más saludable, que quizás esté totalmente. más alineado al estilo de vida que uno quisiera tener, pero Exacto. entender que eso es un camino, ¿sí? Los valores son horizontes, probablemente nunca nos terminemos de acercar del todo a ellos, sino que caminemos en dirección a ellos. Entender Exacto. eso y que no va a ser un avión que nos conduzca directamente hacia ellos. Claro, eso es un elemento que también a veces cuesta de entenderlo, ¿no? Porque también vivimos una era de inmediatez, ¿no? De la pastilla mágica, la varita mágica, todo mágico. Y al final cuando empiezas a explicar que no, que es un proceso, la gente es como, no, 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 yo quiero lo que es fácil e inmediato. Seguro, y que aún siendo inmediato, probablemente haya situaciones de malestar que va a haber que vivir y que de esas no va a haber algo milagroso que nos corra de eso. Que el único Totalmente. camino que hay es lo que se llama evitación experiencial, pero que muchas veces el costo de eso es Sí, altísimo. Y entonces es lo que después conduce a esto que hablábamos al principio del sí, incremento de la consulta psicoterapéutica. totalmente. Háblanos también, Marina, un poquito sobre el proyecto que tenéis en Grupo Etapas. ¿Quiénes sois? ¿Cómo Ujú. trabajáis? Bueno, nosotros somos un equipo de tratamientos integrales Muy que bien, estamos en Buenos Aires, en la muy bien, ciudad de Lanús, muy bien. eh, que trabajamos en forma, digamos, interrelacionada. Ujú, Tenemos terapeutas psicólogas, sí, psicopedagogas, fonoaudiólogas, muy bien. hay equipo de nutrición y de Ujú, musicoterapia, qué bueno. y terapia ocupacional. Lo que se trabaja es en función de, bueno, las necesidades de cada consultante, Ujú, ya sea en forma individual ujú. o en formato de talleres grupales. Muy bien, fantástico. Y atendéis, supongo que a todo Hoy tipo en de día, edades. tanto en forma online como Online. presencial. También supongo que para niños, jóvenes, adultos, familias, ¿no? Exacto. Digamos, lo que esconde la palabra etapas es Ujú. eso, el poder acompañar a las personas a lo largo de toda su vida, Está desde la genial. primera infancia hasta adultos mayores. Muy bien, está genial, está genial. Y ya nos acercamos al final, Vanina. La verdad es que seguiríamos aquí también charlando y que las terapias Se contextuales y el pasó muy trabajo rápido. psicológico siempre da para mucho más. ¿Qué mensaje podríamos lanzar a la gente que nos está viendo y que a lo mejor lo está pasando mal en estos momentos? Eh, el intentar clarificar valores, el intentar pensar qué es lo que realmente uno quisiera ser, Ujú, poder tener en claro esto, nos va ujú, a permitir como tomar la primer distancia para poder ver qué es lo que podríamos hacer para acercarnos a eso. ujú. Todos tenemos algo que nos es valioso, entonces poder tenerlo claro, donde muchas veces es difícil, nos va a permitir el poder ver cómo aproximarnos. Ujú. El hecho de poder también
hacer un poquito más de introspección, ¿no? De escucharnos más, ¿no? También a la hora de encontrar esos valores. Exacto. Porque es Poner algo... pausa a nuestro piloto automático Sí, para poder reflexionar, para poder ver como un poquito piel adentro. sí. Yo creo que esta situación de la pandemia, digamos que ha habido cosas muy negativas, pero también a lo mejor la gente que lo ha sabido aprovechar, ¿no? Porque no todo el mundo lo ha aprovechado, le ha permitido hacer esto, un parón de decir, a ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que yo siento? ¿No? Esta introspección más profunda. Sí, y si realmente no lo has podido hacer hasta ahora, Mm, entender que es algo que uno puede seguir haciendo post pandemia, ¿sí? exacto, Porque es cierto esto que vos decías de que no todas las personas pudieron mantener una vida activa por un montón de motivos durante exacto. esta situación de pandemia y sobre todo de cuarentena, pero entender que uno puede hacerlo a lo largo de su vida, que siempre es buen Totalmente. momento. Siempre es buen momento. Esa frase es genial. Siempre es buen momento. No pongamos excusas, siempre es buen momento. Pues, Vanina, ¿dónde te puede encontrar la gente? La gente que nos está viendo y que diga, ostras, yo quiero hacer un proceso con Vanina o su equipo, ¿dónde podría localizarte? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra web, que es Sí, www.grupoetapas.com.ar, muy y si bien, no, en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, en muy bien, Facebook, LinkedIn, muy Twitter bien. y en nuestro canal de YouTube también. Perfecto. Pues espero que la gente que nos haya visto tenga también ese momento de reflexión, que esas palabras, ese discurso también que hemos aquí materializado les ayude a dar el paso y que contacte con vuestro centro. Muchísimas gracias, Vanina. Gracias a vos, lo pasé súper. Qué bueno, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, que vaya bien. Igualmente.